Y seguimos aquí en Cobertura Gastronómica, en donde ahora tenemos la oportunidad en nuestra mesa caliente, Juancho y yo, de entrevistar al doctor Escaño que nos acompaña en el día de hoy para tratar un tema súper interesante sobre los edulcorantes y la diabetes. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Bienvenido. El presidente de la... No, espérate, que vamos a llegar ahí. Vamos al Hay que dar su paso. humo nosotros, que es el presidente latinoamericano. Vamos al paso, que vamos a llegar ahí. Bienvenido a Cobertura Gracias Gastronómica. por la invitación, como siempre, muy agradecido. Hoy tenemos un tema súper interesante, Juancho, ¿verdad que sí? No, el tema, muchas personas preguntan el asunto de los edulcorantes, si son buenos para la salud, si son las personas normales la pueden utilizar o si los diabéticos necesitan utilizar eso siempre. Mira, eso tiene una historia muy interesante. Antes se preparaban brebajes, tisanas, y cuando se utilizaban las hojas de sacarina, se notó que la tisana era muy dulce. Entonces se machacaron esas hojas y se sacó un zumo, y de ahí surgió la historia de la sacarina. Estamos hablando de 1884. Wow. O sea que hace mucho tiempo. A partir de entonces, la sacarina comenzó a introducirse y se pudo analizar su contenido. Se pudo ver que lo que produce es un cambio en el paladar, que la persona lo siente azucarado, dulce, y por eso tolera los líquidos que tienen sacarina. Sin embargo, posteriormente se relacionó con aparición de cáncer en cierta parte del cuerpo, la sacarina, por lo cual se suspendió del mercado. Después vinieron otros edulcorantes que han sustituido a la sacarina como tal y lógicamente han tenido la duda de lo que pasó en principio con la sacarina. Sin embargo, la gran población de personas en sobrepeso en el mundo, que se estima que son 1.700 millones de personas, que además de eso se estima que hay 387 millones de diabéticos en el mundo. Es una población cautiva para utilizar estos edulcorantes porque no aportan calorías. Hay que recordar que cuando nosotros consumimos cualquier alimento, inmediatamente se convierte en azúcar en el cuerpo. Las frutas, los víveres, los cereales, la pasta, todo se convierte, hasta las carnes se convierten en azúcar. Por un proceso más lento, pero se convierten en azúcar. Entonces, para el manejo de ese azúcar, el cuerpo necesita insulina, una hormona que se fabrica en el páncreas, que tenemos detrás del estómago. Y esa insulina entonces, cuando nosotros desayunamos, comemos una merienda, comemos al mediodía, cenamos, sube el azúcar, pero a las 2 horas ya está todo resuelto, porque la insulina se encargó de hacer ese trabajo. ¿Qué pasa en el diabético? En el diabético come, le sube el azúcar, como a todo el mundo, pero no fabrica insulina. Y hay que darle pastillas para que fabrique insulina o inyectarle la insulina. Porque no la tiene, o si la tiene es muy poca. En los obesos, en los gordos, tienen insulina, pero la insulina de ellos no trabaja porque la grasa no la deja trabajar. Ese es otro capítulo aparte. Entonces, todos los alimentos ya tenemos, digamos, una clasificación según cómo aumenten el azúcar cuando lo consumimos. Por eso sabemos que hay frutas que aumentan más el azúcar que otras. Sí. Cuando hablamos del mango, del guineo, de las uvas, cuando consumimos esas frutas, aumenta más el azúcar en el cuerpo que comerse una manzana, una pera, una mandarina. Por eso le llamamos índice glucémico, que es la respuesta que tiene en el cuerpo esos alimentos. No es lo mismo un puré de yuca, de batata o de papa que un mangú de guineíto verde o de rulo. La papa, la batata y la yuca suben más el azúcar que el guineíto verde. Entonces, por eso es que los médicos... Está interesante. Sí, los médicos le indicamos, hágase su mangucito de guineíto verde, de rulo, de plátano verde, porque la yuca y la batata no es que no se puedan comer, sino que cuando la consume el diabético le sube mucho el azúcar, entonces va a necesitar más pastillas o más insulina para digerir esos azúcares. Y así cada grupo de nutrientes tiene su índice glucémico. Bueno, así las cosas entonces, lo que se procura es reducir la ingesta de azúcar en la dieta del que tiene deseo de mantenerse en el peso, de bajar de peso o en el diabético. Y en ese sentido los edulcorantes han jugado un papel muy importante
porque le favorece degustar líquidos, le favorece manejarse más cómodo con la ingesta de esos líquidos y lógicamente no le aportan calorías. La respuesta en el cuerpo aumentando el azúcar no le aumenta el azúcar. Por eso los edulcorantes se utilizan mucho en los cafés, en los té, en los jugos y prácticamente... postre inclusive. El postre, exactamente, que ustedes preparan muy bien y rico. Pues eso lo que busca es disminuir el aporte de azúcar a la sangre que los diabéticos no manejan bien. Por tanto, están indicados. ¿Qué es lo que ha pasado con los edulcorantes? Bueno, que como dije al principio, la historia se negativizó por la presencia de cáncer, pero posterior a eso se han hecho múltiples investigaciones. Inclusive en la década del 70 hubo un pugilato entre los europeos y los americanos, porque los americanos decían que con los edulcorantes aumentaba el cáncer de vejiga, porque el edulcorante se elimina inmediatamente por la orina, no lo asimila el cuerpo a nivel intestinal. Entonces los europeos decían que no tenía ningún efecto. Los americanos suspendieron el uso de edulcorantes en Estados Unidos durante 10 años y la prevalencia de cáncer tanto en Estados Unidos como en Europa se mantuvo igual. No hubo variación. Era un mito entonces. Era un mito y entonces a partir de ahí, ¿qué han hecho los americanos? Bueno, vamos a analizar qué cantidad usted puede consumir diariamente de edulcorante. Exacto. Esa es una buena pregunta. Entonces surgió lo que se llama la IDA, ingesta diaria aceptable, IDA. Se tiene entendido que hay edulcorantes que, por ejemplo, el stevia, usted puede ingerir de 4 a 6 sobrecitos al día sin tener problemas. No le causa ningún tipo de toxicidad al cuerpo. Pero hay otros que se pueden utilizar 12, 15, hasta 20 sobrecitos al día sin ningún tipo de problema. Wow. Eso es recomendación de la FDA, que ha hecho sus análisis sobre la ingesta diaria aceptable. Y de esa manera, lo que se ha podido demostrar es que los edulcorantes tienen mayor poder de endulzar que el azúcar. Y que lógicamente pequeñas cantidades de esos edulcorantes resuelven el problema de endulzar la bebida que usted quiera tomar. De manera tal que ciertamente tiene mucha contra. Yo pienso que realmente se debe a la gran población de adictos que tiene a nivel mundial, y de adictos no de recomendaciones, más bien de diabéticos, de personas en sobrepeso, que son obesos, que necesitan mantener baja caloría de ingesta y que lógicamente es una población que económicamente, comprando todos los días un sobrecito cada uno de esas personas, se vende mucho la mercancía. Y eso tiene entonces su torpedeo, que dicen que produce Alzheimer, que produce problemas neurológicos, que produce enfermedades cancerosas, pero realmente se ha probado que el cuerpo tolera. Claro, hay países, por ejemplo en Estados Unidos, cuya cultura es tomarse un florero de café Es así, es así. 5 o 6 veces al día. Para ese florero utilizan 3 y 4 sobres para endulzar con cada toma. Bueno, en esos casos es probable que esas personas estén ingiriendo un exceso de edulcorante y ya como consecuencia puede producir alteraciones que ya se sabe que la produce. Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que mientras más pequeña es la taza de café, más la degustamos porque es muy puro. ¿Y si es expreso mejor? Y si es expreso mejor. Entonces con medio sobrecito, con un sobrecito, que tú te tomes 5 sobrecitos al día, como mucho, no pasa absolutamente nada. Por tanto, son confiables. Perdón. Dale. El azúcar normal que tenemos, el azúcar refinada, el azúcar crema, según yo, la familia dice que es más saludable para el cuerpo, a las personas que no tienen problemas de diabetes. O sea, el azúcar como que es importante para el cuerpo en ese sentido. Bueno, el azúcar común, los azúcares, como las grasas y las proteínas, son necesarios para el cuerpo. Nosotros tenemos que darle al cuerpo cantidades proporcionales de proteínas, de grasa y de carbohidratos, como le llamamos médicamente. El azúcar común, tanto blanca como parda, produce un índice glucémico muy elevado.
sube mucho el azúcar. Por tanto, cuando llega y entra al cuerpo a través de una taza de chocolate o de café, estimula mucho el páncreas y se fabrica mucha insulina. Entonces la insulina, su función es reducir el nivel de azúcar en la sangre. Bueno, hay personas que estimulan tanto el azúcar que le baja y en vez de 2 horas, que es lo que se tiene programado el reloj biológico natural, a la 1h30 ya están sudorosas y con hambre y bostezando y que están nerviosas, que necesitan comer algo más. Y casi siempre lo que comen es algo azucarado, porque es un momento en el cual se produjo tanta insulina que además de bajar el azúcar que se fue con el chocolate, le baja el azúcar que normalmente nosotros tenemos en la sangre, mantenemos un nivel de azúcar permanente. Entonces, ciertamente, todo ese manejo nutricional es muy emotivo, muy importante, y lo que tenemos que saber y conducir, porque a veces veo en programas importantes de televisión que dicen que las damas no pueden comer frutas de noche porque se convierten en azúcar. Lo he escuchado. Pero es que ¿Ese es otro mito? ese es un mito, porque todo lo que comemos Exacto. se convierte en azúcar. Todo. No es la fruta Atención nada en más. mi casa, ¿ustedes ven? Es todo. Entonces el azúcar común, blanca o parda, producen ese mecanismo biológico y ciertamente muchas personas dicen que es más saludable porque es natural, comparándolo con los edulcorantes, pero en la persona que quiere evitar ese estímulo fuerte al páncreas, los que sufren de baja de azúcar, que no son diabéticos, los que quieren mantenerse en la línea, le conviene más su edulcorante porque no estimula tanto la producción de insulina. Hay tablas donde ya se tiene, por ejemplo, el aspartame, el acesulfame, como se llaman médicamente, la característica de cada uno. Por ejemplo, el aspartame, la ingesta diaria aceptable es de 40 sobrecitos al día. ¡Wow! Entonces, las bebidas que se utiliza el aspartame pues usted puede consumirlo sin problema. Lo usan en los dulces, ahora se está implementando mucho en el uso de la preparación de postres para los diabéticos específicamente, sabiendo que los postres tienen otros ingredientes que pueden también desencadenar adicionalmente el aumento del azúcar, que porque tenga azúcar de dieta no quiere decir que no le va a subir el azúcar. Claro. Hay que recordar que todo lo que comemos se convierte en azúcar, excepto 3 cosas: la margarina, la mantequilla y el aceite. No se convierten en azúcar de inmediato, pero las carnes, las pastas, los cereales, los víveres, la fruta, todo se convierte. O sea que el páncreas es el rey en el cuerpo. El páncreas es el rey para manejar los azúcares del cuerpo y la alimentación. Y es la insulina, que es la hormona que fabrica el páncreas, una de las hormonas, porque tiene otras funciones. La insulina es la hormona que más aumenta de peso. Inclusive, para que tengan una idea, hay personas que tienen cáncer. El cáncer produce, digamos, pérdidas de peso involuntarias, sin darse cuenta. Y hay personas que hay una fórmula donde se le pone un suero vitaminado con un poco de insulina al paciente y eso lo aumenta de peso. O sea que fíjense ustedes hasta en qué condiciones se ha utilizado la insulina, porque aumenta mucho de peso. Y lo que más estimula la fábrica de insulina es el azúcar común, ya sea blanca, parda, la miel de abeja y la melaza. Porque también hay personas que toman miel de abeja como energizante, pero a la 1h30 de tomarla ya están nerviosos, sudorosos. Hay niños que le dan en la casa un conflé con azúcar y subiendo la bandera en el colegio tan tembloroso, hay que sacarlo de la fila porque se ponen nerviosos. Sí. Y eso es producto del conflé azucarado y no se dan cuenta que es que le produjo mucha insulina y la insulina le está bajando el azúcar en ese momento. Gracias, doctor. Estamos aquí a su orden. Este programa es de usted. Como usted gracias, quiere venir, gracias. A su orden. No, lo felicito porque realmente la alimentación es la clave del éxito del ser humano y ustedes siempre en 4 tiempos ahí están martillando lo que debemos consumir. Gracias, doctor. Señores, aquí seguimos en Cobertura Gastronómica a 4 tiempos.